la idea es pues darles a ustedes un enfoque práctico de acuerdo a la presentación clínica de cada paciente. En cuanto a la epidemiología, pues no hay datos claros. En resumen, lo que tenemos es que es poco frecuente la diarrea crónica, pero la mortalidad sí puede llegar a ser alta, sobre todo si tenemos asociación de desnutrición crónica o estados de deshidratación severos o enfermedades crónicas de base. En Colombia el único estudio que hay es ya viejito, más o menos hace como unos 10 años, si no estoy mal, del doctor Vera en Bogotá, en la Fundación Cardioinfantil, en Santa Fe, Bogotá, con 100 pacientes, donde la mayoría eran masculinos, casi 2 meses de duración y una media de posiciones, aquí no sé muy bien, pero de casi aproximadamente 6 días. Recordemos la definición de la OMS de los estados de diarrea. La diarrea aguda va hasta los 7 días, generalmente es infecciosa y puede estar asociado a otros tipos de síntomas, vómito, fiebre, dolor abdominal, distensión abdominal. Entonces, generalmente estos son infecciones, pero no deben pasar los 7 días, máximo 10 días. Después de los 14 días, pero sin síntomas de mala absorción, se llama diarrea persistente. Y en los pacientes con signos de mala absorción y diarreas de más de 14 días, ya es diarrea crónica. Entonces, a estos son los que hay que tenerle cuidado y estar pendientes. En cuanto a las alteraciones, tanto en las funciones intestinales como de absorción, pero aquí me hizo falta digestión y absorción, en cuanto a la secreción de electrolitos, secreciones de agua o de hormonas, o de alteraciones en las células inmunes del intestino, o alteraciones de la motilidad, podemos tener estados de diarrea crónica. Lo que primero tenemos es una lesión intestinal por una infección o algún tipo de alteración en la permeabilidad intestinal que me puede llevar a intolerancia a la lactosa o alteraciones en mala absorción de azúcares o a fenómenos alérgicos o alteraciones en la microbiota intestinal, sobre todo, y pilas con esto, lo voy a estar repitiendo varias veces, con el uso indiscriminado de antibióticos, y eso asociados a signos de desnutrición que de por sí es un estado de inmunodeficiencia, me van a alterar el proceso de recuperación y de regeneración intestinal, epitelial del intestino, que puede estar asociado por riesgo de una nueva infección por el mismo germen o por otro germen y vuelve y empieza todo el ciclo. Entonces, pilas entonces con la alimentación durante el evento diarreico agudo o pilas con el uso de los antimicrobianos. De acuerdo a la edad, yo ya puedo estar pensando en determinados cuadros clínicos. Siempre en todas las edades, primero siempre descartar infecciones. En los recién nacidos, pilas con los estados de enterocolitis necrosante. Si les llega al recién nacido con distensión, con diarrea, sobre todo con sangre, mal estado general, séptico, febril, ese paciente es de remisión inmediata. O pacientes que no tienen enterocolitis, pero tienen diarrea persistente, acuosa, líquida, esos pacientes pueden tener diarrea congénita. Muy raro, muy difícil abordaje, unas causas totalmente distintas, entonces esto amerita otra charla y esto amerita un abordaje por especialidades, por gastroenterología pediátrica específicamente. Cuando son lactantes menores de 1 año sobre todo y empezamos con diarreas crónicas, pensar en una alergia a la proteína de leche de vaca y sobre todo en estos lactanticos chiquitos que salen de la unidad de cuidado intensivo, que salen con fórmula, estos niños pueden presentar luego, aquí va la acotación, pueden presentar deposiciones con sangre y ser fenómeno o ser secundario a una probable alergia a la proteína de leche de vaca. Cuando son preescolares, la mayoría de veces que diarrea funcional es esa diarrea crónica persistente, pero que no altera el estado de salud del niño, que aparenta estar sano, puede ser una diarrea funcional. Y en los escolares de 5 a 18 años ya empieza a presentarse sobre todo el intestino irritable o la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, cuidado con esta. Vamos a estar hablando de esto varias veces. La inmunodeficiencia pues, nos va a dar cierto riesgo de algunos gérmenes, giardia, amibas, estos gérmenes, Clostridium difficile, sobre todo en estos pacientes hospitalizados con antibióticos de amplio espectro.
La giardia pensar es sobre todo en estos niños con diarrea crónica, de características de esteatorrea, grasa, pesadas, malolientes o dolor abdominal crónico que también se puede presentar así, puede ser una giardia. Infecciones por amibas, por amibiasis, pacientes con colitis o con diarrea o con popó con sangre, con evacuaciones con sangre, fiebre, dolor abdominal, malestar general completo, constante, puede ser unas amibas. Siempre pensar en VIH cuando tenemos pacientes con inmunodeficiencia o que tengamos signos o sospecha de esta inmunodeficiencia y sobre todo también con cándida. Lo que le digo, la relación con la dieta, con el tipo de alimentación, ya hablamos del inicio de la fórmula infantil o el inicio de la fórmula de la alimentación complementaria, que lo que me puede llevar es a estados de alergia o de intolerancias a ciertos alimentos. Y esos pacientes que tienen alto consumo de bebidas azucaradas, llámese jugos, coladas, agua de panelas, limonadas con azúcar o jugos con azúcar. Luego vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de productos. En un preescolar, sin ningún otro tipo de síntoma, me puede estar causando una diarrea funcional. Y las características de las deposiciones también me pueden llevar a ciertos diagnósticos. Esta diarrea líquida puede ser de características osmóticas o secretoras, vamos a hablar de eso más tarde. Diarreas con sangre, crónicas con sangre, es una diarrea inflamatoria. La diarrea es de tipo esteatorrea, síndromes de malabsorción de grasas y la presencia de evacuaciones con restos de alimentos parcialmente digeridos, me puede estar hablando de un trastorno en la motilidad por un trastorno funcional a nivel intestinal, una diarrea funcional en los lactantes o un intestino irritable en los escolares y adolescentes. Siempre cuando estemos revisando al niño, obviamente tenemos que medirlo, pesarlo y sacar los índices de talla, edad, peso, talla, IMC, porque obviamente no va a ser lo mismo un niño desnutrido a un niño con exceso de peso o un niño incluso eutrófico. Es buscar signos de desnutrición o de malabsorción, entonces son estos niños delgados, bajitos, con distensión abdominal importante, pueden tener edema o emanan miembros inferiores porque están perdiendo albúmina por el intestino, o un kwashiorkor, por ejemplo, entonces esto sí me puede aumentar la morbilidad y las complicaciones. Las masas o megalias abdominales, una hepatoesplenomegalia también me puede estar hablando, por ejemplo, de una enfermedad de depósito asociado a esta diarrea crónica y entonces también estar pendiente de este tipo de hallazgos al examen físico. Y el examen perianal, sobre todo importante en los pacientes adolescentes o escolares, porque la presencia de diarrea crónica o dolor abdominal crónico con presencia de fisuras importantes, no asociadas a estreñimiento, obviamente, fístulas perianales, abscesos perianales o masa perianal, puede estarme sospechando una enfermedad de Crohn. Entonces, viendo el examen físico, el examen perianal, yo ya puedo pensar en una enfermedad de Crohn y lo puedo remitir más temprano. Los estudios iniciales, obviamente, siempre el que ustedes piden y el que se debe pedir es un cuadro hemático, buscando leucocitosis o buscando anemia crónica o buscando trombocitosis en el caso, por ejemplo, de una enfermedad inflamatoria intestinal. Y los coproscópicos que siempre, por favor, tomarlos seriados. Uno solo no me va a servir de nada. Tienen que ser los 3 seriados para yo tener hallazgos más significativos. Pilas con la presencia de sangre oculta, que de por sí la sangre oculta en materia fecal de manera aislada no me dice que sea infección, no me dice que sea alergia, no me dice que esté perdiendo sangre por la evacuación. La presencia de grasa no me está hablando de por sí de una mala absorción. Puede ser el tipo de alimentación que estuvo teniendo el niño antes o algún hallazgo en específico. Para allá podemos tomar un Sudan 3, que es un marcador cualitativo, de la presencia de grasa en la evacuación. Pilas con la presencia de leucocitos, que a veces los leucocitos junto con una flora bacteriana aumentada en el coproscópico, lo único que me dice es que puede estar aumentada el tránsito intestinal o pues inflamación intestinal. La presencia del blastocitis suaminis o la presencia de levaduras no me indica y no me dice que sea una infección parasitaria ni micótica. Entonces, como ven, estos hallazgos de por sí solo y aislados no me dicen que sea infeccioso. Si yo estoy pensando en algún tipo de infección bacteriana, que es lo que todo el mundo está pensando, tengo que tener confirmación microbiológica del germen. Entonces yo tengo que juntar un coprocultivo con la clínica del niño. Y una infección bacteriana
gastroenteritis bacteriana, generalmente son agudas, pero son esos niños malitos, fiebriles, dolor crónico, que se ven como medio tóxicos. Ahí sí yo tengo que estar tomando coprocultivos. Si yo tengo sustancias reductoras presentes o pHs ácidos, puedo estar pensando en una mala absorción de carbohidratos. Pacientes hospitalizados, crónicos, con antibióticos de amplio espectro, yo tengo que estar pensando también en un Clostridium difficile y para medirlo tengo que pedir las toxinas A y B. Estos electrolitos fecales los pongo ahí porque están dentro de los estudios que uno hace, pero la verdad es que son poco disponibles. Nosotros ni siquiera ni en Bogotá existe este tipo de examen, entonces solamente lo pongo ahí para que ustedes sepan que está dentro del protocolo diagnóstico. La calprotectina fecal es un marcador de inflamación intestinal, sobre todo nos sirve para descartar enfermedad inflamatoria intestinal en estos pacientes con diarrea con sangre, con sospecha de enfermedad de Crohn o estos pacientes con diarrea con sangre y síntomas constitucionales que me hagan pensar en una calprotectina fecal. Pues valores de más de 200, yo tengo que estar pensando ya, por ejemplo, en una enfermedad inflamatoria intestinal. Se puede elevar por algunas infecciones o alergias, pero van a ser elevaciones leves, no van a ser elevaciones tan altas. He visto valores de 8000 asociadas a la colitis ulcerativa, sobre todo. Estos dos exámenes, la alfa-1 antitripsina fecal es para medir la pérdida de proteínas a nivel intestinal. Pacientes con linfangiectasias intestinales pueden tener diarrea crónica y se estar perdiendo por ahí albúmina, entonces pueden estar asociados a edema. La grasa en materia fecal es una medida cuantitativa, pero es muy engorrosa de hacer, es muy difícil, muy cansona de hacer, porque implica recoger la materia fecal de 72 horas, de casi 3 días. Entonces imagínense ustedes una familiar o en el hospital, someter al personal de enfermería que no está tan acostumbrado o que no tiene tiempo, estar recogiendo materia fecal del chinito. Y, y además los estudios a veces en los hospitales no son tan buenos, entonces esto la verdad es poco práctico. Existe y es el gold estándar, pero la verdad es que es poco práctico. Entonces para esto se mide, si yo estoy pensando en pérdidas de grasa, y si yo estoy pensando en algún tipo de pancreatitis crónica o alguna alteración de páncreas, yo tengo que hacer la elastasa fecal, que esta es producida por el páncreas exocrino y valores bajos, me está hablando de alguna alteración en el páncreas exocrino. Y lo típico es una fibrosis quística. Entonces, si ustedes están pensando en una fibrosis quística, ya sea por síntomas respiratorios o ya sea por diarrea crónica, para descartar pancreatitis asociadas a la fibrosis quística, tenemos que tomar la elastasa fecal. Estos otros estudios pues están también dentro del armamentario: electrolitos, reactantes de fase aguda, función hepática, anticuerpos para enfermedad celíaca, y los estudios genéticos solamente los dejamos cuando estamos abordando un paciente recién nacido o lactante menor de 3-4 meses con diarreas crónicas que no están asociados a fenómenos de alergia. Este cuadro me gusta, aunque pues está un poco en inglés y está como pareciera estar muy engorroso, pero aquí lo único que nos dice es: venga, tenemos una diarrea crónica, más de 4 meses o más de 4 semanas, perdón, tengo que buscar signos de alarma, todos esos que salen acá. Si está deshidratado, pues tengo que iniciar la reanimación con líquidos o la rehidratación, y si yo tengo signos de alarma, tengo que tomar exámenes. ¿Listo? Infecciosos, inflamatorios, serologías de enfermedad celíaca, cuadro hemático, función hepática, función renal, calprotectina fecal según sea el caso del tipo de diarrea, y yo me voy, venga, si todo esto está negativo y no tengo signos de alarma, pues yo me voy a pensar en que es algo funcional, una diarrea funcional o un intestino irritable. Oiga, está alterado, pero es que el niño hace completamente líquido varias veces, pues tengo que pensar en algún tipo de infección persistente asociada, por ejemplo, a desnutrición, o tengo que pensar en una diarrea de origen secretor, que puede ser una infección, por ejemplo, cólera, aunque la verdad es que yo no veo cólera hace mucho tiempo y no sé si ustedes habían visto pacientes con cólera, pero es como el prototipo de la diarrea secretora. Oiga, venga, yo tengo diarrea con sangre, pero tengo la calprotectina fecal muy elevada, entonces estoy pensando ya en una diarrea inflamatoria.
o tengo presencia de grasa en el popó y la diarrea es como muy grasosa, muy fétida, pues estoy pensando en una esteatorrea, en una diarrea grasosa. Ah, oiga, venga, tengo esto alterado y posiblemente es una infección, pues venga, yo lo trato. Si no hay eventos infecciosos, tengo datos de alarma, pero tengo lo de infección negativo y además tengo serología positiva para enfermedad celíaca, pues toca hacerle una endoscopia. Entonces, de acuerdo a signos de alarma, de acuerdo a los exámenes, pues yo ya me voy a ramificar hacia lo que es una diarrea acuosa crónica, diarrea inflamatoria, diarrea con sangre o alteraciones funcionales. Dentro de la diarrea acuosa crónica, la diarrea osmótica es esa diarrea que es ácida, que quema la colita del niño, que en el coproscópico es ácida, que en el para evitar deshidratación y la diarrea mejora, pues yo estoy pensando en una diarrea osmótica. Y dependiendo de la edad, pues yo me voy a ramificar hacia ciertas causas. La diarrea secretora es esa diarrea crónica asociada más que todo a estimulación de la célula epitelial, de la célula absortiva a nivel de intestino, con aumento en la función secretora. Entonces persiste con el ayuno, son muy líquidas y son de muy alto gasto. Y obviamente van a generar mayor deshidratación. El prototipo es el cólera, pero también Escherichia coli, el rotavirus me puede ocasionar esta lesión, el VIH o tumores productores de neurotransmisores o de hormonas digestivas intestinales que son de función como secretora, como estimulantes. Entonces, de acuerdo a la diarrea osmótica o la presencia de diarrea secretora y dependiendo de la edad, pues ustedes se van a buscar cada cosita por acá, ¿vale? Aquí lo importante es, en una diarrea acuosa crónica, en un recién nacido que no mejora, que ustedes ya le hicieron los estudios que descartan enterocolitis, que descartan alergias, que ese niño se les está deshidratando, se les está complicando, pilas porque es que ese niño puede tener una diarrea congénita, ¿vale? Sea osmótica o sea secretora, siempre pensar en diarreas congénitas. Sobre todo los colegas que están trabajando en leucemia neonatal, esto les puede servir. No toda diarrea es alergia, no toda diarrea es infecciosa, no toda diarrea es enterocolitis. Si hacen el estudio y descartan todo eso, pensar probablemente en una diarrea congénita. Y en el niño mayor que no me mejora o que yo estoy pensando en que hay otros síntomas, aparte de la diarrea, pues siempre también pensar en una enteropatía que requiera una endoscopia o pensar en intolerancias a los carbohidratos. Este es un paciente con una dermatitis herpetiforme que está asociada a enfermedad celíaca. No siempre, pero pues siempre hacer el estudio, pensar en enfermedad celíaca. La diarrea inflamatoria es esa diarrea crónica con presencia de sangre y pilas, porque es que estas diarreas inflamatorias con sangre que son crónicas y que tienen síntomas constitucionales, pérdida de peso, fiebre recurrente, dolores osteomusculares, si bien puede ser un tumor o algún tipo de leucemia, de cáncer hematológico, pensar también siempre, sobre todo, en una colitis tipo enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces estos pacientes, porfa, los remiten de una porque no podemos perder tiempo en el diagnóstico de estas enfermedades. Pero cuando yo estoy frente a un recién nacido o a un lactante, tengo que descartar primero, obviamente, eh, enterocolitis necrosante y si lo descarto, pues pensar en algún tipo de alergia. Pero en el niño mayor, siempre pensar en enfermedad inflamatoria intestinal. Estos niños van obligatoriamente a endoscopia y colonoscopia de una. Estos son dos pacientes con síntomas crónicos, diarrea, dolor abdominal, fiebre, síntomas constitucionales con diarrea crónica con sangre y hallazgos endoscópicos de colitis ulcerativa. Esta niña con dolor abdominal crónico, diarrea, dolores articulares, sin artritis y con estas lesiones en boca que no les responden a las medidas tópicas que ustedes conocen o antimicóticos orales, pensar probablemente que esto sea una manifestación extraintestinal de una enfermedad de Crohn, ¿vale? Este paciente ya lo conocí hace muchos años, tenía varios años atrás dolor abdominal crónico, vómito crónico, pérdida de peso,
se le mandó una ecografía que tenía una gran masa a nivel de fosa y flanco derecho y terminó siendo un linfoma. Entonces, pilas estos pacientes crónicos, si bien, obviamente, ya se los dije, si bien las primeras son infecciosas y ustedes descartan las infecciosas y no les llama o sea, lo que se salga de lo que ustedes conocen o lo que se salga de lo lógico, pues estudienlo más a fondo y si no encuentran nada, pues estos pacientes son los que ustedes remiten de manera temprana. La esteatorrea indica mala absorción de grasas, son aceitosas, muy fétidas, muy pesadas y el prototipo aquí es la fibrosis quística o estados de mala absorción, sobre todo colestasis, hepatopatías crónicas, pero también podemos pensar en estas otras. Entonces, estos pacientes con esteatorrea, lo primero que ustedes tienen que descartarle, por ejemplo, es una fibrosis quística. Si eso sale negativo y el niño persiste con esteatorrea, pues estos niños también los remiten de una vez. Porque pues, podemos pensar en pancreatitis crónica de diversas causas, no solamente fibrosis quística, el síndrome de Shwachman-Diamond, que es algo más genético, también puede causar pancreatitis crónica. Y en los niños más grandes, puedes pensar, por ejemplo, en alguna linfangiectasia o incluso también enfermedades inflamatorias intestinales. En algunos casos también me puede producir diarreas con esteatorrea. Ahora, ya descartando, ya según la clínica, si el paciente tiene diarrea crónica que va intercalado con periodos relativamente normales, donde la mamá dice, no, es que hace diarreas líquidas, pero a veces entonces se empieza a hacer como más pastosito, pero casi nunca se ha formado y el niño no tiene datos de alarma, o sea, el niño sigue jugando, sigue comiendo, sigue corriendo, sigue ganando peso, estos pacientes pueden tener una diarrea funcional. Y generalmente está asociada al alto consumo de azúcares no absorbibles por jugos o de poca fibra o estados de sobrealimentación. Cuando el niño ya es más grandecito y tiene esos eventos, por ejemplo, de dolor crónico, distensión abdominal crónica, que esto es por temporadas, que es que todo me cae mal, que es que tengo mucha flatulencia, mucha eructadera, me siento lleno de gases, hago eventos de diarrea pero con popó no normal, yo puedo estar pensando en un intestino irritable, ¿vale? Puede estar asociados a trastornos emocionales, entonces vean, ustedes también evalúen la parte emocional, familiar o personal de estos pacientes. Si ven alguna alteración emocional o algo que me le esté generando ansiedad o depresión y asocia estos síntomas, pues se pueden presentar como intestino irritable. O, por ejemplo, pacientes con con altos tratamientos continuos de antibióticos que me generan una disbiosis o un sobrecrecimiento bacteriano, me pueden generar una dismotilidad y estarme causando intestino irritable. Aquí quiero hacer un paréntesis, pero es un tema que no puedo dejar de pasar. ¿Listo? Este es el documento de la Sociedad Americana de Pediatría en cuanto al consumo de jugos. Recordemos que los jugos son solamente azúcar y agua con azúcar, de vitaminas pues tendrá los de la fruta, pero nada de proteína, nada de fibra, nada de grasa, obviamente. Son solamente agua con azúcar, no es más. Y obviamente eso va a ser un exceso de carga osmótica para el intestino que va a generar más paso de agua a la luz intestinal, me va a generar mayor motilidad y me va a generar diarrea. Además de que me disminuye el consumo de alimentos y no me favorece la masa. Entonces, aquí les doy unos ejemplos de alimentos que normalmente les damos a los niños o se comercializan especialmente para niños con altas cargas de azúcar. Vean, los jugos de caja pueden traer 9, incluso he visto hasta 15, 18 gramos de azúcar. Estos cereales con yogur 27 gramos, 25 gramos. Esto se recomienda que no debe pasar de 5 gramos. Ya más de 5 gramos no es apto para la y en teoría para todos. Este es un producto pues, que vi recientemente, una botella de leche chocolatada, vean ustedes, 40 gramos de azúcar. Entonces imagínense un niño comiéndose 40 gramos de azúcar y esto no lo va a acompañar de fruta, esto lo va a acompañar de galletas o bueno, cualquier otra alimentación, unas papitas de paquete o lo que sea y entonces pues mayor carga de procesados. Galletas dulces, 14 gramos, 15 gramos, estos yogures 12 gramos, la gaseosa, pues imagínense, 60 gramos, los jugos de botella o de caja, de aquí 13 gramos por porción, la famosa bebida de campeones, 20 gramos de azúcar, este otro juguito de botella, 22 gramos por porción,
Entonces, cuando compramos esto, lo que estamos haciendo es dándole azúcares extras de manera innecesaria a estos niños, y estos niños son los que pueden presentar distensión abdominal, dolor abdominal y fenómenos de diarrea funcional, diarrea crónica. En los menores de 1 año, nada de jugos, la fruta no más, la fruta picadita, nada más, hasta los 3 años 4 onzas de jugo, y obviamente no dar jugos en diarrea aguda porque lo que va a hacer es mayor carga osmolar y mayor lesión a nivel vellocitario. En edades escolares, máximo hasta los 6 años, y ya en los adolescentes, máximo 8 onzas de jugo. Lo más que he visto es que un niño se toma 10, 12 jugos con azúcar adicionalmente. Entonces, cuidado con las recomendaciones de alimentación para los niños. Para finalizar, el manejo del tratamiento obviamente va a depender de la causa que tengamos al frente. Lo primero es mantener la hidratación, intentar disminuir el edema, intentar corregir la desnutrición, pero el manejo nutricional siempre, por favor, prefieran la vía oral. La vía enteral, estos pacientes pueden tener mucha diarrea crónica, pero ustedes lo pueden mantener con líquidos o incluso con nutrición parenteral en algunos casos, por ejemplo el intestino corto, pero siempre favorecer la vía oral. Cuando son diarreas osmóticas, pues obviamente tengo que vigilar qué es lo que está consumiendo el niño, disminuir la ausencia del monosacárido, sobre todo en las diarreas funcionales. Cuando son alérgicos, pues restricción según sea el caso. Los triglicéridos de cadena media, como se absorben directamente por vía paracelular a la vena porta, no necesitan ningún tipo de digestión a nivel intestinal interno, entonces son útiles para síndromes de malabsorción. Obviamente la enfermedad celíaca, pues la dieta libre de gluten, que está muy abusada en estos tiempos, porque cualquier cosa es el gluten y estamos haciendo restricciones incluso a los niños de manera inadecuada. Vuelvo y les repito, la diarrea funcional o el intestino irritable van a responder a disminución en los azúcares. En cuanto a los medicamentos, los antibióticos solamente en infección comprobada. No den antibióticos por dar antibióticos porque puedo llevar a una disbiosis, intestino irritable, diarrea funcional, diarrea asociada a antibióticos, y pues acrecentamos el problema. Los esteroides, inmunomoduladores, biológicos que usamos nosotros en enfermedad inflamatoria intestinal, podemos tratarlos con enzimas pancreáticas cuando tengo pancreatitis asociada a fibrosis quística. En algunas diarreas secretoras severas podemos usar el octreotide, y los tan famosos probióticos hay que saberlos usar. Hay que individualizar el paciente, tengo que saber qué es lo que está generando esta diarrea, y ahí sí, porque no todos los probióticos sirven para lo mismo. Hay ciertos probióticos con evidencia para ciertas entidades. Pero finalmente casi siempre es empírico el tratamiento. Muchas veces no es fácil llegar al diagnóstico. Entonces, sobre todo si no tiene datos de alarma, pues yo me puedo mantener un poquito en el estudio, tengo que tranquilizar a los papás, pero cuando estoy finalmente perdido, pues estos niños generalmente pueden hospitalizarse, lo estudio, voy y reviso, voy y pregunto, puedo remitir, puedo interconsultar. Entonces, pero aquí lo principal, por favor, es remisión temprana, tanto por la presencia de síntomas de alarma, o tanto porque ya le hemos estudiado, ya le hemos hecho y el niño persiste con esta diarrea. La terapia psicológica, sobre todo me sirve para el intestino irritable. Estos pacientes que tienen intestino irritable pero tienen como tendencia a la depresión, a la ansiedad, podemos darle la trimebutina, podemos darle probióticos, podemos darle antibióticos, pero si no trato ese problema de base, pues ese niño va a persistir sintomático, ¿vale? Pues muchas gracias, espero haber solucionado un poquito sus dudas. Estos son mis datos de contacto por si pues, me quieren seguir o tienen alguna duda especial o tienen algún paciente que quiera ser valorado, pues a la orden.